no se ve la pantalla, no se me escucha, no se me escucha bien, por favor me lo hacen saber a través del chat, a través de WhatsApp o por el medio que ustedes consideren mejor. ¿Sí? Muy bien. A ver, vamos a empezar con esta lámina. Esta lámina, como ustedes ven, es la foto de una página de un libro que se llama El origen de la humanidad, la gran aventura evolutiva de nuestra especie. Es un libro que recomiendo con entusiasmo y que recoge o recopila algunos artículos que tienen que ver efectivamente con la evolución humana. ¿Y por qué traigo esta lámina? Por algo muy importante. Te voy a leer textualmente. Dice, entre en el contexto de un texto relacionado a los denisovanos, ¿no? Uno de nuestros ancestros más discutidos. Y dice, después entre el año 2003 y 2004 se produjo el hallazgo en este enclave georgiano de otro nuevo cráneo con su mandíbula. Desde un punto de vista puramente anatómico no difería mucho de los anteriores, especialmente del ejemplar hallado en el año 2001, con su reducida capacidad cerebral de 650 centímetros cúbicos. Ustedes saben que un Homo sapiens sapiens, como nosotros, tiene alrededor de 1350, 1400 centímetros cúbicos, ¿no? Estos 650 centímetros cúbicos hablan por sí solo de la antigüedad de estos restos, ¿no? De lo primitivo de los restos. Lo más sorprendente, sin embargo, es que correspondía a un individuo que había perdido sus dientes en vida. Probablemente alguien viejo o enfermo que había sobrevivido en este estado al menos durante 2 años, pues los alvéolos dentarios estaban completamente reabsorbidos. Dado que aquellos homínidos querían incluir en su dieta un importante componente proteínico, tal vez derivado del carroñeo, aquel personaje tuvo que ser alimentado por el grupo, al menos durante algunos años. Un comportamiento similar había sido detectado en neandertales, pero no en homínidos, cuyos cerebros escasamente superaban los 600 gramos, los 600 centímetros cúbicos. Se trataba de la primera prueba de conducta solidaria en los albores de la humanidad. Una vez a una investigadora muy famosa le preguntaron cuál era el primer signo que podía definir a un ser como humano. Y la gente esperaba que fuera, bueno, no sé, la escritura, el pensamiento lógico, etc. Y sin embargo, la respuesta fue la capacidad de ayudarse unos a otros. Esto es una prueba de eso, ¿no? Esta cita que les estoy trayendo. ¿Qué tiene que ver esto con la clase del día de hoy? Bueno, tiene que ver, no tiene que ver nada, tiene que ver todo al mismo tiempo. Nosotros como médicos tenemos siempre estar pendiente de nuestro lado humano, de humanizar nuestro acto médico, de pensar solidariamente en el otro, de ser empáticos por las demás. Esto por definición nos va a definir como humanos. Y esto en el transcurso de los años, de los milenios, ha ido formando parte de la evolución de la raza que ahora llamamos humana. También se repite en cierta forma en el desarrollo de nuestro organismo desde la etapa fetal hasta ser un ser adulto. Y esto es lo que vamos a realizar. No olvidemos en conclusión que siempre tratamos a seres humanos y que nuestra atención tiene que ser siempre humanitario, con enfoque humanitario. Trasladando eso un poquito a la clase de hoy, quiero ver si se ve el puntero. ¿Se ve? Sí, doctor, sí. Doctor. Ok. Entonces, acá a la izquierda vemos un feto, ¿no es cierto? Dentro del saco vitelino vemos la placenta, el cordón umbilical.
Y acá a la derecha de la pantalla vemos un ser humano adulto que pretendo ser yo. ¿Ok? Entonces la pregunta es, ¿este efecto es simplemente este ser humano de reducido tamaño? La respuesta es obviamente no. El potencial genético de este efecto y de este ser humano adulto es el mismo, por supuesto. Pero este efecto tiene algunas particularidades fisiológicas que lo hacen diferente de este ser humano adulto. Eso es lo que vamos a revisar en esta clase. ¿Y por qué es diferente? Porque el feto depende de la placenta. El feto depende de la placenta. El feto no puede valerse por sí solo. Es decir, depende de la madre y a través de la placenta atribuirse o tomar las funciones respiratorias, nutricionales y excretorias del organismo fetal. El recién nacido debe ser capaz de suplir las funciones que la placenta realizaba durante la vida intrauterina. Ahora, la pregunta es ¿cómo? ¿Cómo suplir las funciones que desempeñaba la placenta? Bueno, esto lo vamos a ver ahora también. Y para eso vamos a empezar hablando de la circulación fetal. La circulación fetal tiene varias características especiales que tienen que ustedes conocer. En esta parte les pido que presten bastante atención para que no confundan la terminología y para que me traten de seguir a través del cursor o del puntero la ruta que sigue la circulación sanguínea fetal. ¿Ok? Primero vamos a hablar de la circulación del adulto, que la conocen perfectamente bien. Básicamente está separada, una circulación derecha e izquierda, una circulación arterial y una venosa, que se juntan, bueno, se fusionan la oxigenación a nivel pulmonar, la hematosis a nivel pulmonar y después el intercambio a nivel capilar, ¿no es cierto? Estas dos circulaciones del adulto están separadas una de otra, no se mezclan, están separadas. No pasa lo mismo con la circulación fetal. ¿Cuáles son algunas características de la circulación fetal? La circulación fetal se basa en circuitos paralelos, como los que hemos visto en el adulto, pero con comunicaciones centrales. Estas comunicaciones centrales son dos básicamente, el foramen oval y el conducto arterioso, del cual vamos a hablar, y un tercero más que es el conducto venoso, que también vamos a mencionar. Cada ventrículo tiene un gasto cardíaco diferente, siendo mayor el gasto del ventrículo derecho, a diferencia de lo que ocurre en el adulto. La sangre oxigenada y con nutrientes es conducida de la placenta al feto a través de la pared abdominal por medio de la vena umbilical. Los shunts o cortocircuitos caracterizan a la circulación fetal, conduciendo sangre oxigenada a la circulación arterial, particularmente al cerebro. ¿Okay? Estas son algunas características de la circulación fetal. Estos shunts que hemos mencionado, hayamos mencionado dos shunts centrales y uno no tan central, son los siguientes: el ductus venoso, el foramen oval y el ductus arterioso. El ductus venoso es un shunt que permite el paso de la sangre bien oxigenada desde la vena umbilical a la vena cava inferior y de allí a la circulación coronaria y cerebral a través de un paso preferencial por el foramen oval. El foramen oval es la comunicación entre ambas aurículas, que permite el paso de sangre oxigenada a la circulación sistémica del feto, y el ductus arterioso es un vaso que comunica la aorta con la arteria pulmonar.
¿Ok? Vamos a revisar esto en algunos esquemas en un minuto, para que no se confundan y para que se entienda claramente lo que estamos mencionando. Antes de eso, un pequeño recuerdo de lo que es el cordón umbilical, ¿no? Es un esquema del cordón umbilical. Acá a la izquierda vemos que el cordón umbilical está compuesto por una gelatina de Wharton, tiene dos arterias y tiene una vena. A diferencia de lo que pasa en el organismo de un adulto, estas dos arterias conducen sangre venosa desde el feto hacia la placenta, donde se va a oxigenar. Y la vena umbilical conduce sangre oxigenada desde la placenta hacia la vena cava inferior por medio del conducto venoso, como lo hemos mencionado. ¿Okay? Este es un esquema, esta es una lámina de patologista con un corte transversal, donde vemos las dos arterias, ¿no? Con sus paredes gruesas, musculares, y la vena única. Este es un esquema que trata de resumir lo que les he venido mencionando. Acuérdense que si bien hay pulmones, por supuesto, y hay pulmones que reciben irrigación sanguínea en el feto, la hematosis o la oxigenación de la sangre no se produce en los pulmones fetales, ¿no? Los pulmones fetales están colapsados y oponen una gran resistencia al paso de la sangre. Es decir, la sangre fetal no se oxigena en los pulmones fetales. ¿Dónde se oxigena? Se oxigena en la placenta. ¿Okay? En la placenta se produce la oxigenación de la sangre fetal, pasa por la vena umbilical, acá pintada de rojo, la que estoy señalando, por la vena umbilical y se une a través del ducto venoso hacia la vena cava inferior. Quiero que me sigan porque esto es muy importante. En la placenta, la sangre oxigenada va por la vena umbilical y desemboca a través del ducto venoso en la vena cava inferior del feto. ¿Qué ruta sigue? Bueno, en el feto esta vena cava inferior está recogiendo también la sangre poco oxigenada del feto del segmento inferior del feto y se mezcla con esta sangre bien oxigenada proveniente de la placenta. Esta sangre, predominantemente bien oxigenada, va por la vena cava inferior hacia la aurícula derecha. De la aurícula derecha va a pasar una parte hacia el ventrículo derecho, una pequeña parte va a pasar al ventrículo derecho, y el ventrículo derecho, al contraerse, va a expulsar la sangre hacia los pulmones fetales, pero no con un fin de hematosis, y otra parte va por la arteria pulmonar, y de la arteria pulmonar, por medio del ductus arterioso, pasa al callado de la aorta. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que esta sangre oxigenada pueda llegar a través del callado de la aorta y de las arterias carótidas al cerebro. Entonces, esa es una ruta. No es la ruta más importante de la sangre oxigenada que viene por la vena cava inferior, pero es una ruta importante. ¿Por qué la sangre pasa a través del ducto arterioso y no se va directamente a los pulmones? Porque los pulmones, como ya les he dicho, están colapsados y oponen una gran resistencia
al paso de la sangre. La otra vía, y la vía más importante, es que esta sangre que viene por la vena cava inferior pasa a la vena cava superior, viene a la aurícula derecha, y a través del foramen oval, que es un orificio que se encuentra entre la aurícula derecha y la aurícula izquierda, pasa a la aurícula izquierda, de ahí al ventrículo izquierdo, y de ahí se produce la contracción del gasto cardíaco ventricular izquierdo, y la distribución de esta sangre a las arterias coronarias, preservando la función del corazón, y también al cerebro, ¿no? O sea, el objetivo de estos shunts es priorizar el pasaje de sangre lo más oxigenada posible a los órganos más nobles, del corazón y del cerebro. Para el retorno de la sangre, bueno, se completa lo mismo, pasa toda la sangre, regresa por las venas, llega a la vena cava inferior, ¿no es cierto? Y de la arteria aorta y de las ramas de las ilíacas internas nacen las arterias umbilicales. Las arterias umbilicales hacen el recorrido inverso, ¿no? Pasan de espirales alrededor de la vena umbilical y retornan a la placenta para nuevamente ser oxigenada y nuevamente hacer el recorrido que hemos mencionado. Entonces, ¿qué se deben acordar de esto? Que la circulación fetal tiene dos circuitos paralelos, pero con shunts centrales y también uno más periférico. Estos shunts centrales, que son el conducto arterioso y el foramen oval, tienen como principal objetivo priorizar el consumo de la sangre oxigenada por los órganos fetales más nobles, llámese corazón y cerebro. ¿Okay? Vamos a verlo en otro. Esto es lo mismo, es el mismo esquema. Acá hay una leyenda que la sangre con oxígeno, sangre con poco oxígeno y sangre mezclada. Entonces es lo mismo. Vamos a repasarlo brevemente. Viene la placenta, con sangre oxigenada a través de la vena umbilical, el ductus venoso, que une la arteria umbilical con la vena cava inferior, sube hasta la aurícula derecha, una parte pasa al ventrículo derecho, de donde es expulsado a través de la arteria pulmonar, una parte a los pulmones, otra parte pasa a través del ductus arterioso al callado de la aorta, para que esa sangre vaya a través de las arterias carótidas del cerebro. Y la parte principal pasa directamente por la vena cava, por la aurícula derecha, hacia la aurícula izquierda, por el foramen oval, para priorizar la irrigación cardíaca y también la irrigación cerebral. El retorno venoso se produce a través de las arterias umbilicales que nacen de las arterias ilíacas internas fetales. Muy bien. Esta es una ecocardiografía fetal para los ventrículos, ventrículo izquierdo, derecho, aurícula izquierda, aurícula derecha, la aorta, y acá vemos un espacio en el tabique interauricular. Este espacio es el foramen oval. Muy bien, chicos, ¿hasta acá tienen alguna pregunta? Yo sé que esta parte es confusa. ¿Tienen alguna pregunta? Doctor, disculpe. Sí.
Habló de los dos centrales que refería al ductus venoso, al arterioso y al foramen, y habló de uno periférico. ¿Podría repetir eso, por favor? Sí, o sea, los shunts son cortocircuitos entre la circulación venosa y la circulación arterial, o entre el corazón derecho y el corazón izquierdo, si nos basamos en una persona adulta. Entonces, claro, los centrales son el foramen oval, que comunica las dos aurículas, que en la vida adulta están separadas, y el ductus arterioso, que une la arteria pulmonar con el callado de la arteria aorta. El tercero es el ductus venoso. El ductus venoso es esta estructura que está acá, que une la vena umbilical con la vena cava inferior. El ductus venoso. Ese sería el tercero. Esto es fácil una pregunta de examen, ¿no es cierto? ¿Quedó claro? Sí, doctor. Okay. ¿Alguna otra pregunta? Nos tomamos un tiempo doctor, acá una consulta. Sí, dime. En caso de que, bueno, como mencionó, no puede llegar, por el colapso de los pulmones, no puede ingresar la sangre a los pulmones, ¿cierto? No, ¿Cómo se nutren estos? No he dicho eso, no he dicho eso. Entonces, O sea, sí entra sangre a los pulmones, y los pulmones sí se nutren, entra sangre. Lo que he dicho es que los pulmones colapsados oponen una gran resistencia al flujo venoso, al flujo sanguíneo. Entonces, si vemos la sangre que debería ir hacia los pulmones, porque va una parte hacia los pulmones, sí, pero una parte mínima, y otra parte está derivada a través del ductus arterioso hacia el callado de la arteria aorta. ¿Por qué no pasa a todos los pulmones? Porque estos pulmones oponen una gran resistencia a este flujo. Entonces, eso hace que una parte pase, como ven en la flechita acá, una flechita. Una parte pasa a los pulmones, pero una gran parte, una gran mayoría, en vez de seguir este trayecto, corta camino a través del ductus arterioso hacia el callado de la aorta. Pero claro que tienen irrigación. Ahora son pulmones no funcionables, ¿no? No están dilatados, los alvéolos están colapsados, no hay hematosis, pero por supuesto que reciben nutrición. gracias por la aclaración, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Esto es importante porque es fácil confundirse con eso. Y es difícil de explicar en un esquema como este, ¿no? Por eso que les insisto tanto. ¿Está claro entonces? Muy bien. De todas maneras, si es que en algún momento esto lo vamos a relacionar con otras cosas que vamos a ver en la clase, ¿no? Entonces, en algún momento de repente se les ocurre algo o creen que hay alguna contradicción en algo que en algún momento podría parecer que hay y me lo hacen saber y lo aclaramos. ¿Sí? Lo tratamos de aclarar. Muy bien, hasta que hayamos visto. Muy bien, ahora hablando del gasto cardíaco fetal. El gasto cardíaco fetal total o gasto combinado ventricular es el gasto de ventrículo derecho más el gasto del ventrículo izquierdo. Y este gasto cardíaco fetal, total o combinado se incrementa con el crecimiento del feto, encontrándose en una gestación a término alrededor de 300 mililitros por kilo por minuto. Es un gasto enorme comparado con el de un adulto, ¿no? Si me preguntara cuál es el gasto cardíaco fetal total del feto, que tendría que decir que 300 mililitros por kilo por minuto. Si le preguntara si el gasto cardíaco fetal del feto es mayor o menor proporcionalmente al de un adulto, es mucho mayor. ¿Okay? De este gasto cardíaco fetal total o combinado, el 55%
pertenece al ventrículo derecho y el 45% al ventrículo izquierdo, ¿no? En un adulto, el mayor gasto cardíaco es ventricular izquierdo. A los 2 meses del nacimiento este gasto es de 150 mililitros por kilo por minuto, es la mitad, y en el adulto es aproximadamente 75 mililitros por kilo por minuto. ¿Okay? Pues conforme va pasando el tiempo, el gasto cardíaco va disminuyendo, ¿no? Proporcionalmente, obviamente, ¿no? En la circulación pulmonar fetal, acá vamos a resumir algo de lo que ya habíamos mencionado. La circulación pulmonar fetal tiene alta resistencia y por lo tanto poco flujo vascular. Poco flujo vascular es diferente a ausencia de flujo vascular, ¿ok? El poco flujo vascular. Esto es consecuencia de la hipoxia crónica relativa por la baja tensión de oxígeno que ingresa al pulmón, aproximadamente 18 milímetros de mercurio. Hay una vasoconstricción mayor e incremento de la musculatura lisa de la capa media de los capilares arteriales pulmonares, todo como consecuencia de esta hipoxia relativa a la cual está sujeta el pecho. Conforme la edad gestacional progresa, la resistencia vascular pulmonar va disminuyendo y por lo tanto se incrementa el flujo sanguíneo hacia los pulmones fetales. La alta resistencia vascular hace que la sangre pase a través del conducto arterioso, desde la arteria pulmonar hacia la arteria aorta, algo que ya les había mencionado. ¿Okay? Entonces, la circulación fetal, pulmonar fetal, se caracteriza por una alta resistencia, por una vasoconstricción, y esta vasoconstricción y esta alta resistencia van disminuyendo conforme va progresando el embarazo. ¿Okay? Y mientras existe esta alta resistencia, esto favorece el flujo de la sangre desde la arteria pulmonar hacia la arteria aorta a través del conducto arterioso, como ya hemos visto en los esquemas anteriores. Muy bien, hemoglobina y oxigenación. La hematopoiesis se realiza en primer lugar en el saco vitelino, ahí empieza. Luego es reemplazada por el hígado y posteriormente la médula ósea en la que se encarga de la hematopoiesis fetal. Los primeros glóbulos rojos son nucleados, como ustedes ya saben. Posteriormente se presentan glóbulos rojos anucleados, los cuales progresivamente van incrementando su porcentaje. La sangre fetal tiene una hemoglobina mayor que la de un niño o un adulto. Los glóbulos rojos fetales son nucleados, no todos son nucleados, ¿ok? Hay un porcentaje de glóbulos rojos, que se llaman glóbulos rojos fetales, que son nucleados. Y la hemoglobina, hay una hemoglobina adulta de varios tipos, pero además hay una hemoglobina de tipo fetal. Esta hemoglobina de tipo fetal tiene una afinidad mayor al oxígeno que una hemoglobina adulta. ¿Okay? ¿Eso por qué? Para tratar de compensar también esta hipoxia relativa que sufre el feto, ¿no? O que sufre el feto pues, durante la vida del feto, ¿no? El porcentaje de articulocitos presenta una disminución progresiva con el 5% en efecto a término. Este es un frotis de sangre periférica fetal. Bueno, estos son glóbulos blancos, pero estos son los glóbulos rojos, los eritrocitos nucleados, ¿no? Son de eritrocitos nucleados. Por ahí también hay algunos que no están nucleados, ¿no? Son parecidos o son adultos de la vida adulta. El predominio es de glóbulos rojos nucleados. Esta es una fotito más bonita. El glóbulo rojo fetal nuclear. La función de la hemoglobina es combinarse con el oxígeno recogido de la placenta y distribuirlo por los tejidos fetales
Esto se evidencia al revisar la curva de disociación del oxígeno. Esto es muy importante. La curva de disociación del oxígeno en los glóbulos rojos fetales se encuentra desplazada a la izquierda de la que se presenta en los glóbulos rojos del adulto. Eso se lo tienen que memorizar, obviamente. Pero vamos a entender por qué se da esto. ¿Ok? ¿Qué tenemos que saber? Que la curva de disociación del oxígeno en los glóbulos rojos fetales se encuentra a la izquierda de la que se presenta en los glóbulos rojos del adulto. Si lo vemos en una gráfica, vamos a ver esto. En rojo está la hemoglobina del adulto y en azul la hemoglobina fetal. Acá tenemos la presión parcial de oxígeno y en el vertical el porcentaje de saturación de oxígeno. ¿Qué significa estas curvas que vemos acá? Significa que a igual presión parcial de oxígeno, el porcentaje de saturación de la hemoglobina es mayor en la hemoglobina fetal. Lo cual significa algo que ya habíamos mencionado, que la hemoglobina fetal tiene mayor afinidad por el oxígeno que la hemoglobina adulta. Entonces, nunca olviden que la curva de disociación del oxígeno en los glóbulos rojos fetales se encuentra a la izquierda de la que se presenta en la hemoglobina adulta. ¿Ok? Lo cual significa que tiene mayor afinidad, lo cual significa que a igual presión parcial de oxígeno, el porcentaje de saturación es mayor en la hemoglobina fetal que en la hemoglobina adulta, como mecanismo de compensación de la hipoxia relativa que se produce. Desde las 12 hasta las 34 semanas de gestación, la hemoglobina fetal constituye el 90 al 95% de la hemoglobina total del feto. Posteriormente disminuye entre 3 y 4% por semana hasta la semana 40, de tal modo que al momento del nacimiento la hemoglobina fetal constituye aproximadamente 75% de la hemoglobina total del recién nacido, mientras que el 25% todavía es fetal y el 25% restante corresponde a hemoglobina adulta, ¿no? Esto ya va cambiando después en la vida extraadulta. Otros datos importantes. La hemoglobina fetal, como ya hemos dicho, con mayor afinidad al oxígeno que la hemoglobina adulta, en parte debido a su poca actividad por los fosfatos orgánicos sanguíneos. La presión parcial de CO2, lo cual no hemos mencionado todavía, en la sangre fetal es aproximadamente 48 milímetros de mercurio, mientras que en la sangre materna se encuentra alrededor de 40 y 45 milímetros de mercurio. Por lo tanto, hay una gradiente de presión. La presión parcial de CO2 en la sangre fetal es mayor que en la sangre materna y por lo tanto, cuando esta sangre desoxigenada fetal llega a través de las arterias umbilicales hacia la placenta, es fácil que vaya hacia la circulación materna, ¿no? Por una diferencia de presión. Esa gradiente de presión, esa diferencia de presiones, va entre 3 a 8 milímetros de mercurio. La eliminación del dióxido de carbono se produce por esta diferencia de presión y considera adicionalmente que el CO2 tiene una capacidad de fusión 20 veces mayor que el oxígeno. Entonces es fácil que vaya de la circulación fetal a la circulación fetal. Muy bien. Ahora, eso es en cuanto al aparato circulatorio, la hemoglobina fetal, los glóbulos rojos fetales
durante, valga la redundancia, la vida fetal. Pero ¿qué pasa cuando este feto nace? ¿Qué pasa cuando el feto nace? Está produciendo el nacimiento y se producen varias cosas que nos hacen también pensar, a los que somos realmente médicos o vamos a ser médicos y a los que nos dedicamos a la obstetricia, nos hace reafirmar lo que es el milagro de la vida, ¿no? Porque suceden muchas cosas simultáneamente en un momento que realmente constituyen un milagro, ¿no? Como este bebé o este feto totalmente dependiente de la placenta pasa a dependerse o a valerse por sí mismo. Bueno, se produce el parto y pasan dos cosas. Uno, el bebé llora. Cuando el bebé llora, se expanden los pulmones. Eso es algo muy importante. Y otra cosa pasa cuando se produce el nacimiento. Se corta la circulación de la placenta al feto. Estos son dos cambios importantísimos que suceden al momento del nacimiento. Uno, la expansión pulmonar del recién nacido ya. Y dos, el término de la circulación hacia la placenta. Estos dos cambios hacen que se produzca una serie de cambios en el organismo del recién nacido. Pues al momento del nacimiento se producen dos cambios muy importantes: la circulación umbilico-placentaria e inicio de una adecuada circulación pulmonar. Ya llora el bebé, por lo tanto disminuye esa presión intrapulmonar que existía en la vida fetal y inicia una adecuada circulación pulmonar. Entonces, acuérdense de las cosas que hemos ido hablando anteriormente que se debían a este aumento de la resistencia a la circulación pulmonar. Y este aumento de la resistencia de la presión pulmonar ya no existe, o esa resistencia disminuye. Entonces, algunos de los cambios o de las adaptaciones de la vida fetal van a regresionar o van a desaparecer. Eso es lo que va a pasar en el recién nacido. Entonces, ¿qué causa o qué cambios son causados en el aparato circulatorio al nacimiento? Primero, por la separación de la placenta, se incrementa la resistencia vascular periférica del recién nacido. Segundo, se produce una reversión del flujo del conducto arterioso. Como ya no hay esa resistencia pulmonar alta, entonces la sangre ya no va preferentemente de la arteria pulmonar a la arteria aorta, sino que el aumento de esta resistencia vascular periférica hace que la presión en la circulación, entre comillas, izquierda sea mayor y este flujo revierte. Desde la primera hora el flujo se puede hacer bidireccional. Entre la primera y las 12 horas el flujo puede ser de izquierda a derecha, es decir, ya se invierte, va de la aorta a la arteria pulmonar. Más de 12 horas ya se produce un cierre funcional y a las 3 a las 4 semanas se produce un cierre permanente. Esto puede variar. No siempre sucede así. Esto es lo que sucede usualmente, pero es frecuente en bebés prematuros, nacidos prematuramente, que
exista la entidad llamada persistencia del conducto arterioso, ¿sí? Que puede ir pues con hipertensión pulmonar y restante, ¿no? Hay una persistencia del conducto arterioso que tiene un tratamiento médico o quirúrgico, que bueno, ya lo verán en la clase que corresponde, ¿no? Pero lo usual es que primero se invierta o se equipare el flujo, se vuelva direccional, después se domine ya el flujo de izquierda a derecha, después hay un cierre funcional del flujo arterioso y posteriormente un cierre permanente. Entonces hay un incremento de la presión de ambos ventrículos, hay un cierre progresivo del foramen oval por lo mismo, ¿no? Aumenta la presión en las cavidades izquierdas y el foramen oval, si ustedes recuerdan de anatomía, tiene como una membrana que obtura el foramen oval, ¿no? Que está hacia el lado de la aurícula izquierda, y por lo tanto al aumentar la presión a este nivel pega esta membrana hacia el foramen oval y lo cierra. También puede haber una persistencia del conducto del foramen oval en algunos casos. Y después hay una obturación gradual del conducto arterioso por el incremento de la presión parcial de CO2. Bueno, eso ya lo habíamos mencionado. Además, hay una expansión del lecho vascular pulmonar, como ya habíamos dicho. Entonces hay un aumento de la presión parcial de oxígeno y disminución de la presión parcial de CO2. Hay disminución de la resistencia vascular pulmonar y por lo tanto un incremento del flujo sanguíneo pulmonar y una disminución de la presión de la arteria pulmonar, como ya habíamos mencionado, ¿no? Entonces acá tenemos a la izquierda la circulación fetal y a la derecha la circulación de recién nacido. Entonces vemos primero desaparece la vena, ahora vamos a ver eso, pero disminuye el ligamento venoso, el conducto venoso, el conducto arterioso que se va cerrando progresivamente, como hemos dicho, y la obturación del foramen oval, ¿no? Y la circulación queda como la circulación aguda, ¿no? Con aumento de gasto cardíaco en ambos ventrículos, pero sobre todo el ventrículo izquierdo, y aumento de la circulación predominantemente izquierda, ¿no? Esto es lo mismo, es exactamente lo mismo, un esquema diferente. Ahora, ¿qué pasa con estas estructuras o con estas adaptaciones fisiológicas que han ocurrido durante la vida fetal? ¿Qué pasa después del nacimiento? Bueno, algunas cambian su función y otras quedan como rezagos de esta vida intrauterina. Entonces, por ejemplo, la vena umbilical, que durante la vida intrafetal intrauterina llevaba sangre oxigenada desde la placenta al hígado y al corazón, se oblitera convirtiéndose en el ligamento redondo del hígado. Entonces, el rezago embrionario de la vena umbilical es el ligamento redondo del hígado. El conducto venoso, que llevaba sangre oxigenada de la vena umbilical a la vena cava inferior, se oblitera convirtiéndose en el ligamento venoso. La vena cava inferior, que llevaba sangre oxigenada de la vena umbilical y del conducto venoso y sangre mixta que procedía del cuerpo y del hígado, solo transporta en este momento sangre oxigenada. El agujero oval o el foramen oval que comunicaba la aurícula derecha con la aurícula izquierda tiene un cierre funcional a los 3 meses de nacido, en casos normales, ¿no? Las arterias pulmonares que llevaban sangre mixta hacia los pulmones
ahora llevan sangre desoxigenada de los pulmones. ¿Para qué? Para que en los pulmones se produzca la hematosis. El conducto arterioso, que llevaba sangre de la arteria pulmonar al callado de la arteria aorta, usualmente se ocluye a los 4 meses, convirtiéndose en el ligamento arterioso. La aorta, que recibe sangre mixta del corazón y de la arteria pulmonar a través del conducto arterioso, transporta solamente sangre oxigenada, que sale de la circulación. Y las arterias umbilicales, que llevaban sangre desoxigenada a la placenta, se obliteran convirtiéndose en los ligamentos vesicales de la pared abdominal anterior. Entonces, algunas de estas estructuras, la vena umbilical, el conducto arterioso, las arterias umbilicales, el conducto venoso, dejan rezagos embrionarios en la vida adulta. ¿Ok? Esto también tiene que conocer. La vena umbilical deja como rezago el ligamento redondo del hígado, el conducto arterioso deja como rezago el ligamento arterioso, las arterias umbilicales dejan como rezago los ligamentos vesicales de la pared abdominal anterior. ¿Okay? Muy bien. Hasta acá, ¿alguna pregunta? Sí, doctor, buenas tardes. Sí, dale. Claro, No me te- no- quedó claro la PPT, doctor, sobre la separación de la placenta. O sea, a la primera hora hay un flujo bidireccional y a la 12 horas el flujo se va a volver de izquierda a derecha y pasando las 12 horas de tu nacimiento ya hay un cierre funcional. Esta parte no me quedó muy claro. ya, solamente te estás refiriendo al conducto arterioso, ¿no es cierto? Sí, sí, doctor. A ver, sí, no voy a poner ninguna lámina, ¿ok? Durante la vida fetal, como hemos dicho, había una alta resistencia pulmonar al flujo, ¿no es cierto? Y había una estructura que unía la arteria pulmonar con la arteria aorta, con el callado de la aorta. Esta estructura se llama conducto arterioso. ¿Ok? ¿Por qué la sangre va de la arteria pulmonar, que la arteria pulmonar debería llevar la sangre a los pulmones, ¿no es cierto? Usualmente. ¿Por qué lleva solamente una parte de la sangre a los pulmones y otra parte va por el conducto arterioso hacia la aorta? Porque estos pulmones están colapsados, tienen los vasos sanguíneos hipertróficos, etcétera, y oponen una gran resistencia al paso de la sangre. Mientras que en la aorta la resistencia es menor. Pasa la sangre, una parte a los pulmones, pero una parte pasa por el conducto arterioso de la circulación pulmonar, de la arteria pulmonar, a la arteria aorta. Cuando se produce el nacimiento, el bebé llora, los pulmones se expanden y disminuye la presión pulmonar. Entonces, esta sangre pasa prioritariamente hacia los pulmones. Esta sangre va a ser sangre no oxigenada, va a pasar prioritariamente a los pulmones para que se produzca la hematosis. Entonces, al pasar prioritariamente a los pulmones y al incrementarse la presión vascular periférica, la presión en la arteria pulmonar va a ser menor que en la arteria aorta. Entonces, en ese caso ya sucede el fenómeno opuesto al que les he mencionado anteriormente, ¿no? Ya no, la sangre siempre va a buscar el lugar donde se le ponga menor presión. En este caso, después del nacimiento va a ser los pulmones, ya no va a ser el conducto arterioso y la arteria pulmonar. No sé si se me entendió. Sí, doctor. Sí, pero
Tiene que quedarles claro, ¿ah? Si es que hay alguna duda, pregúntame, no hay problema. Sí, doctor, me quedó claro el bidireccional, pero ¿qué pasa con el paso de las horas? ¿Por qué después de las 12 horas ya hay un cierre funcional? Porque ya no, funcionalmente ya no sirve, o sea, ya no hay ningún tipo de flujo. Eso es lo que pasa, ¿no? Y después, cuando ya no hay ningún tipo de flujo, con el tiempo se oblitera, ¿no? Como te digo, existe casos en los cuales se habla de persistencia del conducto arterioso, ¿no? Pero son casos pues patológicos, ¿no? Lo usual es eso. El primero, que se equipare en las presiones en ambos lados, entonces el flujo se hace bidireccional, después es claramente mayor en la aorta y menor en los pulmones por la expansión del lecho pulmonar. Entonces ya la sangre siempre va a ir del lugar que tenga mayor presión al de menor presión, ¿no? Y después, como ya no tiene ninguna función, se oblitera y se pierde su función. No tiene ninguna función, salvo en estos casos excepcionales de persistencia del conducto arterioso. ¿Sí? Sí, doctor, ya me queda más claro. Gracias. Okay. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Para pasar al aparato respiratorio fetal. Muy bien. Vamos a hablar algo del aparato respiratorio fetal. Algunas cosas ya las hemos mencionado, otras van a ser nuevas. Ahora vamos a avanzar. Durante la vida intrauterina se producen varios procesos. El desarrollo estructural de los pulmones, obviamente, ¿no? La organogénesis, una maduración del sistema neuromuscular que controla la respiración y una maduración del sistema surfactante. Es decir, primero está el desarrollo estructural, dice de los pulmones, pero realmente de todo el aparato respiratorio fetal, entre los pulmones. Además, hay un desarrollo de la musculatura y de la parte neurológica que controla la respiración, que se va a ir madurando y desarrollando durante la vida intrauterina. Y además, la maduración del sistema que llamamos surfactante. Ustedes deben haberlo escuchado ya, pero lo cual le vamos a poner un poquito de énfasis ahora. Entonces, estas son las tres cosas que pasan. Hay una pregunta que es una pregunta importante, a veces un poco capciosa, que es: ¿el feto tiene respiración? ¿El feto respira durante la vida fetal, obviamente? Es algo que vamos a ver en un momento. Nos vamos a centrar ahora en este tema del sistema surfactante. ¿Sí? ¿Qué es el surfactante pulmonar? El surfactante pulmonar es una sustancia tensoactiva compuesta principalmente por fosfolípidos. La sustancia el surfactante pulmonar es una sustancia tensoactiva compuesta principalmente por fosfolípidos. Es producido por los neumocitos, aún me faltó una vez, neumocitos tipo 2. Su producción tarda alrededor de 10 semanas y se completa alrededor de las 24 semanas de gestación, es decir, empieza alrededor de las 24 semanas de gestación y se completa, entre comillas, voy a poner, alrededor de las 24 semanas de gestación. Es responsable de la maduración funcional del pulmón. El cortisol producido por las glándulas suprarrenales es muy importante en su producción, y los glucocorticoides fetales intervienen en la diferenciación y en la maduración de los neumocitos tipo 2. Si yo les dijera que es una sustancia tensoactiva compuesta principalmente por fosfolípidos, como lo que les he mencionado acá, bueno, ¿y esto qué significa?
significa que es una sustancia secretada por estos neumocitos que tiene como función evitar el colapso de los alvéolos pulmonares una vez dilatados. Como decir que mantiene que una burbuja de jabón, ¿no? Una burbuja, mantenga su forma de burbuja, bueno, una sustancia tensoactiva en su superficie que evite que esta burbuja se colapse. Algo parecido pasa en los alvéolos pulmonares. Si no existiera esta sustancia tensoactiva, estos incluso esta surfactante pulmonar, al momento de la expiración, al expulsar el aire, los pulmones o los alvéolos pulmonares se colapsarían. Esto en los recién nacidos muy prematuros sucede y se conoce como enfermedad de la membrana hialina, y puede ser una enfermedad potencialmente grave en una persona así, ¿no? Pero la función de esta surfactante pulmonar es mantener dilatados los alvéolos pulmonares. ¿Okay? Ya hemos dicho que se produce por los neumocitos tipo 2, que empieza alrededor de las 24 semanas y se completa las 24 semanas, etc. Este es un alvéolo, ¿no? Un esquema de un alvéolo, están los macrófagos, las células, etc. Y están los neumocitos tipo 1, los estructurales, y los neumocitos tipo 2, que son los que van a producir esta sustancia activa, tensoactiva, llamada surfactante. Y acá está el espacio alveolar, pues, lleno de oxígeno, ¿no? Este es un neumocito tipo 2, de núcleo basal, los cuerpos laminares, y producen los fosfolípidos, ¿no? Que van a constituir la surfactante pulmonar. Hay varios tipos de fosfolípidos que constituyen el surfactante pulmonar. En este esquema, en este gráfico, se resume un poquito esto, ¿no? No vamos a entrar en detalle, pero son fosfolípidos todos, ¿no? Fosfatidilcolina no saturada, fosfatidilglicerol, ¿no? Otros fosfolípidos y un poco de proteínas, ¿no? Pero básicamente son fosfolípidos. ¿Cuáles son las funciones del surfactante pulmonar? Hay unas propiedades mecánicas, hay una defensa contra las infecciones y hay otras propiedades. Las propiedades mecánicas resultan ser, pues, fundamentales, ¿no? Disminución de la presión de la superficie alveolar, aumento de la distensibilidad y del volumen máximo del alveolo, disminución de la presión de apertura, mantenimiento de una capacidad residual funcional, estabilización de los alveolos, o sea, que no se colapse el alveolo, estabilización de los alveolos y de los bronquiolos terminales, disminución del trabajo respiratorio, al no tener que aperturar totalmente el alveolo en cada respiración, y un efecto beneficioso sobre el equilibrio de los fluidos intraalveolares, ¿no? Un efecto antiedema. También tiene una función de defensa contra infecciones, tiene un efecto bacteriostático, los macrófagos que hemos visto, etc., ¿no? Pero básicamente, y lo principal, son estas propiedades mecánicas. Disminución de la tensión de la superficie alveolar, aumento de la extensibilidad, disminución de la presión de apertura, mantenimiento de la capacidad residual funcional, disminución de la posibilidad de que el alveolo colapse, estabilización de los alveolos, disminución del trabajo respiratorio. Esto es lo que les mencionaba hace unos minutos. El feto realiza movimientos respiratorios intrauterinos. Se podría decir que el feto respira intrauterinamente, no, porque no se produce el proceso de respiración tal y cual lo conocemos nosotros. Pero el feto sí presenta movimientos respiratorios intrauterinos desde la semana 11. Estos movimientos respiratorios sirven para ejercitar la musculatura respiratoria y a la vez facilita
la movilización del líquido pulmonar producido por el epitelio bronquiolo alveolar, el cual es esencial en la maduración pulmonar. Aquí he puesto notas: el líquido amniótico, oligohidramios, hipoplasia pulmonar, densidad fetal, para tratar de hacer una pequeña correlación clínica entre lo que hemos mencionado acá en la primera parte y esto. Sé que todavía no han hecho la clase de líquido amniótico, me parece que no lo han hecho, y no han hablado de oligohidramios ni de las funciones del líquido amniótico, pero les voy a dejar esto como quizás un incentivo para que lo revisen ahora. ¿Okay? El líquido amniótico tiene múltiples funciones durante la vida intrauterina. Tiene funciones mecánicas que permiten dar espacio para que el bebé se mueva. Tiene una función también bacteriostática, impidiendo o disminuyendo la posibilidad de infecciones intrauterinas. Cuando está la membrana amniótica íntegra, que también sirve como una membrana de protección contra las infecciones externas. Pero además tiene funciones muy importantes en la maduración del aparato respiratorio fetal y del aparato digestivo fetal. Entonces, cuando tenemos poco líquido amniótico, lo que se llama oligohidramios, puede haber repercusiones en la maduración del aparato respiratorio fetal y se puede producir lo que se llama hipoplasia pulmonar, entre otras patologías, lo cual afectaría mucho el bienestar fetal. Entonces, no sé, ustedes ya están rotando, están haciendo prácticas, seguro que cuando están viendo pacientes, de hecho ya han visto alguna paciente con rotura prematura de membrana, ¿no? Y sus profesores, con mucha razón, les deben haber puesto énfasis en el hecho de que una de las cosas que tenemos que cuidar en las pacientes con rotura prematura de membrana es que no se produzca una infección intraamniótica. También les habrán dicho que este tratamiento o esta conducta expectante y tratamiento están orientados a tratar de que el feto madure y de que el feto no se infecte, básicamente, entre otras cosas. ¿Por qué? O sea, eso está muy bien. Sin embargo, hay una parte que también es importante y que a veces no recordamos, que es que el hecho de que haya ausencia de líquido amniótico o disminución marcada de líquido amniótico como consecuencia de una rotura prematura de membrana, no solamente puede influir en la presencia o no de infecciones en el feto, sino además puede influir grandemente en la maduración del aparato respiratorio y del aparato gastrointestinal. Y eso también tenemos que tenerlo en cuenta. ¿Okay? Ya que estoy mencionando este tema de la maduración pulmonar que se hace en estos casos de RPN, en los fetos que están perdiendo líquido entre las 24 y 34 semanas, eso tiene relación con lo que habíamos mencionado antes, ¿no? Que el líquido amniótico se produce a partir de las 24 semanas hasta las 34 semanas de gestación y que su producción está directamente influenciada por corticoides, ¿no? Entonces, cuando tenemos una paciente con rotura prematura de membranas o alguna otra patología obstétrica en la cual nosotros querramos acelerar la maduración pulmonar fetal o la producción de surfactante por parte de los neumocitos tipo 2 en los alvéolos fetales, en gestantes entre las 24 y 34 semanas de gestación, aplicamos corticoides. Puede ser dexametasona o betametasona, dependiendo los esquemas que se usan.
Los invito a que mañana o el día que vean sus prácticas revisen en sus centros y van a ver que efectivamente eso es lo que se realiza, como hemos hecho hoy día con un grupo de prácticas. Muy bien. Aparato urinario. Algunas palabras. Sí, bien. Doctor, disculpe, habló de que había una patología en especial de la deficiencia del surfactante. ¿Cuál era el nombre? No. A ver, el surfactante se produce entre las 24 y 34 semanas. Antes de las 24 semanas no se produce surfactante. Lo que tú me estás diciendo es cuando el recién nacido nace prematuramente y no ha producido suficiente cantidad de surfactante y los alvéolos pulmonares se colapsan, ¿no? Eso se llama enfermedad de la membrana hialina, así se llama. Entonces, el tratamiento... ¿esa era la pregunta? Sí, doctor, esa era. Ya, ok. Bueno, se llama enfermedad de la membrana hialina, ¿ya? Los neonatólogos aplican surfactante por vía respiratoria, vía tracheal, para tratar de suplir esa deficiencia. Eso es parte del tratamiento. Una vez que ya ha nacido, ¿no? Una vez que es un neonato. En la vida intrauterina, nosotros lo que hacemos entre las 24 y 34 semanas es aplicar corticoides por vía intramuscular, con dexametasona o betametason. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Tengo una pregunta más. La dexametasona y la betametasona actúa a nivel de la producción del factor surfactante, ¿verdad? Exactamente. Pero tienes que aplicarla en esa época, ¿no es cierto? Entonces, ya no los quiero mallar porque es un tema diferente, pero según todas las guías, los corticoides se aplican realmente en esta población, ¿no? En la que se encuentra entre las 24 y 34 semanas. Antes de las 24 no, porque los neumocitos tipo 2 no tienen capacidad de producir surfactante, por más corticoides que no les pongan, ¿no? Y después de las 34 semanas, ya no, porque supuestamente ya se ha formado el surfactante totalmente. Esta segunda parte es un poco más discutible, y es un concepto que ha variado a través del tiempo, ¿no? Ha habido una época en la cual dábamos corticoides prácticamente hasta gestantes a término, ¿no? Una gestante a término es la que tiene 37 semanas de embarazo o más, ¿no? Pero según las guías es entre 24 y 34 semanas y cuadra con lo que les he mencionado ahora, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Aparato urinario. Vamos a hablar solamente algunas palabras ya acerca de los otros temas. Lo más importante, todo es importante, obviamente, ¿no? Pero lo más importante es entender bien la circulación fetal, el aparato respiratorio fetal y los cambios que se producen al momento del nacimiento. Eso es, de hecho, lo más importante. Ahora, todo es importante. Vamos a llegar al final a la parte de tiroides, que es de suma importancia también. Pero esta parte la vamos a pasar un poquito más rápido, probablemente. Muy bien. Los riñones fetales producen orina, pero su capacidad de concentración y modificación del pH son limitadas, por lo que su función excretora no es indispensable para la homeostasis del feto. Sin embargo, es muy importante para la conformación del líquido amniótico. ¿Hasta qué extremo esto es cierto? Hasta el extremo de que pueden haber fetos con una hipoxidasia renal severa o con agenesia renal, y son fetos que están vivos, ¿no? Que se mantienen vivos, que no son indispensables para la vida del feto. Pero sin embargo, la orina fetal, porque si bien tiene poca capacidad de concentrar
y poca capacidad de modificar el pH durante la vida intrauterina, el líquido que excretan, o sea, la orina fetal es una parte fundamental de la conformación del líquido amniótico. Entonces estos fetos con agenesia renal, hipoplasia renal o alguna otro tipo de patología pueden cursar con oligohidramnios, de lo que les mencionaba anteriormente, ¿no? Disminución del volumen del líquido amniótico con las consecuencias que ya hemos mencionado, ¿no? Entre ellas la malformación del aparato, el desarrollo adecuado del aparato respiratorio, del aparato gastrointestinal, etc. La orina fetal es hipotónica con respecto al plasma, tiene baja concentración de electrolitos, la resistencia vascular renal es alta y la filtración es baja. Los riñones reciben entre el 2 al 4% del gasto cardíaco. La producción de orina se inicia después de la semana 11. En la semana 14 el ASABG ya es funcional y se inicia la reabsorción tubular. La filtración glomerular se inicia entre la semana 9 a 12 de la gestación y se incrementa progresivamente durante la gestación. ¿No? Cuando hay alta resistencia vascular, el flujo vascular renal es disminuido y por lo tanto una baja tasa de filtración cardíaca. Más o menos lo mismo que hemos estado hablando cuando hablamos de la circulación pulmonar fetal. Hígado. Las enzimas hepáticas se incrementan con la edad gestacional. Se produce un incremento relativo de los niveles de bilirrubina debido al menor tiempo de vida media de los eritrocitos, que se transfiere la circulación materna por la placenta, ¿no? La placenta no solamente es una estructura o un órgano de intercambio de gases, ¿no? También es un órgano de intercambio de residuos y de toxinas, y en este caso también de bilirrubina, ¿no? Y también es una vía de paso o de impedimento de paso de medicamentos, de hormonas, etc. El hígado fetal conjuga solo un pequeño porcentaje que se excreta al intestino fetal, ¿no? El glucógeno se encuentra en bajas concentraciones, pero se incrementa progresivamente durante la gestación. Tiroides. Acá en tiroides vamos a hablar, porque es un tema importante, vamos a dedicarle un poquito más de tiempo. La tiroides inicia la producción de hormonas tiroideas a partir del primer trimestre. ¿Cuándo empieza a producir la tiroides hormonas tiroideas? A partir del primer trimestre. Las hormonas tiroideas fetales participan en el desarrollo de los tejidos fetales, especialmente del cerebro. Voy a repetir, las hormonas tiroideas fetales participan en el desarrollo de los tejidos fetales, especialmente el cerebro. Las hormonas tiroideas maternas atraviesan la placenta, pero en grado limitado. No atraviesan totalmente la placenta. Se puede producir, si la tiroides fetal no produce adecuados niveles de hormonas tiroideas, que entre otras funciones tienen la participación o participan en el desarrollo del tejido cerebral, se puede producir lo que se llama hipotiroidismo congénito. El hipotiroidismo congénito, cuando no se diagnostica, puede ser una tragedia para el recién nacido, ¿sí? Desde hace ya varios años, a todos los recién nacidos se les realiza lo que se llama el tamizaje neonatal. Y el tamizaje neonatal significa realizar una serie de pruebas al recién nacido. Es para descartar varias patologías, las cuales ya se las van a mencionar cuando hagan neonatología. Pero sin embargo voy a ponerle énfasis que una parte de este tamizaje neonatal es el dosaje de TSH
en el neonato, con la finalidad de descartar que el feto, o recién nacido, no tenga un hipotiroidismo congénito. ¿Y por qué es tan importante esto? Bueno, pues el eje, ¿no? Pues es igual que en el adulto, ¿no? Hipotálamo, hipófisis, tiroides, promoción de T4, crecimiento de desarrollo de la nerviosa central, cardiovascular, metabolismo, otros, pero en este caso nos interesa sobre todo el desarrollo del sistema nervioso. ¿Por qué es tan importante esto? Esto es lo mismo. Porque puede pasar esto. ¿Por qué? ¿Qué pasa si tenemos un recién nacido que tiene hipotiroidismo congénito y no nos damos cuenta? Simplemente no hacemos pruebas de tamizaje, no nos damos cuenta, no le hacemos nada, y recién a los 3 meses le hacemos el dosaje de TSH y nos damos cuenta que tiene hipotiroidismo congénito. Si a los 3 meses recién nos damos cuenta que tiene hipotiroidismo congénito, probablemente este recién nacido tenga un coeficiente intelectual de 82. ¿Qué pasa si no nos damos cuenta a los 3 meses, sino después de los 3 meses, entre los 3 y los 6 meses? Probablemente, si no le damos obviamente una terapia de reemplazo hormonal al recién nacido, ¿no? Probablemente ese índice de coeficiente intelectual no supere los 71. Y si el diagnóstico se hace después de los 6 meses, ese IQ va a ser menor a 34. Entonces, esta es la importancia de diagnosticar tempranamente y oportunamente el hipotiroidismo congénito por medio del tamizaje neonatal de TSH. ¿Esto qué implica? Bueno, obviamente, bajos coeficientes intelectuales, déficit cognitivo marcado, pero también alteración del crecimiento óseo, alteración del desarrollo sexual, trastornos psiquiátricos, déficit intelectual, espasticidad, trastorno de la marcha y coordinación. Y todo esto se podría evitar simplemente diagnosticándolo oportunamente y dando la terapia de reemplazo hormonal correspondiente. Entonces, no olviden de la importancia de la hormona tiroidea en la vida fetal y el diagnóstico temprano de hipotiroidismo congénito en los recién nacidos por medio del dosaje de TSH. Gónadas. 2 palabras acerca de las gónadas. El testículo fetal secreta una proteína llamada sustancia inhibidora de la conducta de Müller. Tiene que acordarse de embriología, ¿no? Una sustancia llamada sustancia inhibidora de los conductos de Müller. Los conductos de Müller, cuando no son inhibidos, van a dar lugar al desarrollo de las trompas, el útero y el tercio superior de la vagina, ¿no? Cuando el feto es de fenotipo femenino, ¿no? Cuando en fetos masculinos el testículo fetal secreta esta hormona llamada sustancia inhibidora de la función de Müller, lo cual impide el desarrollo del útero, la falopia y la porción superior de la vagina, ¿no? El testículo fetal secreta además testosterona, que actúa en el proceso de irrigación de los genitales externos. Esto es un resumen de esto, los conductos de Wolff, los conductos de Müller. No voy a entrar en detalles, que más tiene que ver con una revisión de embriología, ¿no? Pero sin embargo es muy importante que sepan, porque hay estados intermedios, lo que se llama hermafroditismo o pseudohermafroditismo, que puede verse alteraciones debidas a esta falta de la secreción de la hormona inhibidora del conducto de Müller, por ejemplo. Puede tener un fenotipo masculino con un fenotipo femenino, ¿no? Unos genitales externos femeninos. Esto podría ser también, ¿no? Pero no es lo usual ni lo normal. Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? Esta es la última lámina que les había traído.
pregunta? Les voy a dar unos tips. ¿Ok? Las preguntas del examen correspondientes a esta clase van a salir de esta clase, de lo que hemos conversado ahora y de lo que están hablando en la presentación. La presentación se la voy a pasar a la delegada, ¿no? Voy a hacer se lo voy a pasar a la delegada por WhatsApp. De ahí van a salir las preguntas. Como le digo a los alumnos en las prácticas, cuando uno hace prácticas con los alumnos, a veces usa se adecua a lo que está viendo en este momento con los pacientes. Y a veces usamos terminologías o usamos ejemplos que no necesariamente calzan con lo teóricamente, estrictamente teórico adecuado. ¿Okay? Entonces yo les pido, tanto para mi clase como para las otras clases, que para efectos de los exámenes siempre den prioridad o se guíen a base de lo que se ha dicho en las teorías. ¿Ok? Así en las prácticas le hayan dicho algo, no va a ser diferente, pero probablemente no exactamente igual, ¿no? Lo mismo va a pasar acá para las preguntas relacionadas a esta clase. A ver, veo acá en el chat. ¿Alguna pregunta, chicos? Doctor, sí, antes de que termine, esa es la pregunta fetal. O sea, no entendí muy bien. Es importante para la formación del líquido, ¿no? Sin embargo, no es importante, dado que no es indispensable para la mutación del feto. Es diferente. Que no sea importante no significa que el bebé pueda vivir sin riñones durante la vida fetal. No significa que eso esté bien. No sé si se entiende. El líquido amniótico es muy importante para el desarrollo del feto. No es el tema de hoy día, pero les voy a explicar en dos palabras. El líquido amniótico es un líquido que se encuentra dentro de la cavidad amniótica y que tiene múltiples funciones, ¿no? Rodea al feto, ¿no? Y tiene múltiples funciones. Tiene unas funciones mecánicas, tiene una función de aislante térmico, tiene una función de aislar al feto contra traumatismos externos, tiene la función de mantener la temperatura y el pH, tiene la función de dar espacio para que el bebé pueda movilizar sus brazos, sus miembros, y por lo tanto favorecer el desarrollo del aparato osteomuscular. Tiene una función importantísima en el desarrollo del aparato respiratorio, como ya hemos visto. Tiene una función igualmente importante para el desarrollo del aparato gastrointestinal. Tiene una función bacteriostática, etc. Tiene una serie de funciones importantes. Entonces, la ausencia de líquido amniótico puede ser muy perjudicial para el feto. Muy perjudicial para el feto. Porque puede producir alteraciones osteomusculares, puede producir alteraciones respiratorias, por el desarrollo del aparato respiratorio, del aparato gastrointestinal, puede producir condicionar infecciones, etc. Entonces, eso no está bien bajo ningún punto de vista. Cuando hablé del riñón fetal, lo que dije fue que tenía una capacidad de concentración baja. Es más, la orina fetal es hipotónica con respecto al plasma, ¿no? Pero el volumen, básicamente constituido por agua, de la orina fetal, es un componente fundamental, es el principal componente del líquido amniótico en una gestación avanzada, ¿no? Porque al inicio hay otros mecanismos de obtención del líquido amniótico.
El principal componente del líquido amniótico, hablando en líneas generales, es la orina fetal. Entonces, si el bebé no orina porque no tiene riñones, o porque hay agenesia renal, o porque los conductos, porque hay una alteración en el piso pélvico fetal, o porque hay una obstrucción de las vías urinarias, o porque simplemente no le llega una adecuada cantidad de oxígeno a los riñones y se produce una insuficiencia uteroplacentaria que además daña los riñones. Entonces, esta baja producción de orina fetal hace que haya poco líquido y se afecta todo lo que se produce, ¿no? Desarrollo del sistema respiratorio, gastrointestinal, tener infección, el fetal, ¿no? El aislamiento térmico, todo se puede afectar. Entonces, bajo ningún punto de vista es bueno que un feto tenga oligoderano, o tenga poco líquido, ¿no? Yo lo que hablé es de sobrevivir. O sea, el feto puede sobrevivir sin riñones, ¿no? Pero sobrevivir no es suficiente, ¿no? Era solamente para marcar la importancia o la poca importancia de la función renal como un depurador de la sangre durante la vida fetal, ¿no? Y su gran importancia, y la gran importancia de la función renal durante la vida fetal como un productor de orina para producir o contribuir a la producción de líquido, más o menos iba en ese sentido, ¿no? ¿Se entendió? Sí, doctor, sí, ya la comprendí, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, Sí. una consulta. Con respecto a la tiroides, usted menciona que las hormonas tiroideas fetales participan en el desarrollo de los tejidos, especialmente en el cerebro, ¿no? Mi pregunta es, si tenemos una gestante, que ya está, por ejemplo, con 36 semanas o de pronto 30 semanas, ¿cómo sabemos si el funcionamiento de la tiroides del feto es correcto? No lo vamos a saber. ¿O tiene relación con la madre? No. Como les dije, las hormonas tiroideas maternas tienen un paso limitado por la placenta. ¿Okay? Entonces, el feto y el recién nacido depende más de la propia producción de hormonas tiroideas por parte de la tiroides fetal en el recién nacido. ¿Okay? Entonces, cuando recién nace no hay mayor problema, pero hay que detectarlo rápidamente. El problema viene si no lo detectamos, si no damos una terapia de reemplazo, ¿no? De la hormona tiroidea faltante. Ahí vienen los problemas del cretinismo, ¿no? Con lo que se llama cretinismo, ¿no? Anteriormente. Pero no depende de la hormona tiroidea materna. Ahora, las pacientes gestantes que tienen diagnóstico de hipotiroidismo continúan tomando su hormona tiroidea durante todo el embarazo, ¿no? Es más, en algunos casos incluso hay que modificar la dosis e incrementarla, ¿no? Se hace lo mismo que en cualquier paciente hipotiroidea, se hace un dosaje de TSH y otro dosaje de T4 básicamente, y en base a eso el endocrinólogo calcula la dosis de hormona tiroidea adecuada y va ajustando la dosis. Pero no es la principal fuente de hormona tiroidea para el feto, porque el paso por la placenta es limitado, como había mencionado. ¿Alguna otra pregunta? ¿O si no quedó claro, preguntarme otra vez, no hay problema? Doctor, entonces cuando nosotros tenemos un recién nacido, siempre se va a hacer ese tamizaje. Siempre. Ese es el mensaje final de lo que les hablo de tiroides. No olviden que hay que hacer el tamizaje neonatal. Yo podría decir Si usted dice que el hipotiroidismo materno tiene una correlación, en el caso de nosotros, en algún momento tuviéramos una paciente con hipotiroidismo, ¿cómo puede repercutir en el feto? a ver, otra vez. El hipotiroidismo
hipotiroidismo materno afecta básicamente las funciones de la madre. Un pequeño porcentaje de la hormona tiroidea puede pasar a feto, pero no la mayoría de la hormona tiroidea, ¿no? El problema del feto es principalmente después del nacimiento. O sea, lo que podemos manejamos esto en dos momentos: a la madre hipotiroidea. A la madre hipotiroidea le damos tratamiento adecuado, le ajustamos la dosis de hormona tiroidea durante el embarazo por la madre y también en parte por el feto, aunque sabemos que la mayor parte de la hormona tiroidea no pasa a la placenta. Y en el recién nacido, no podemos usar hormona tiroidea de la tiroides fetal, eso no se hace, ¿no? Simplemente se trata de detectar precozmente el hipotiroidismo congénito por medio del dosaje de TSH en el recién nacido. ¿Se entendió? Sí, doctor, muchas gracias. Okay. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Muy bien. Voy a dejarlo con esta lámina, que tiene que ver, empecé con una lámina hablándoles un poquito de la evolución y de lo que eran los signos de humanidad, ¿no? ¿Desde cuándo podríamos llamarnos, dentro de la evolución de nuestra especie, desde cuándo podríamos llamarnos seres humanos, ¿no? Seres humanos. Y yo les decía que tenía que ver mucho con el hecho de preocuparnos unos por otros y de cuidarnos unos para otros. Y eso tiene que ver también con esto último, ¿no? Y al final todos terminamos siendo parte de algo mucho más grande, llamado universo, llamado Dios, llamado ser superior, y que todo lo que hagamos cada uno de nosotros influye en nuestros pacientes, en nuestros colegas, en nuestras familias, y todo lo que damos, o todo lo que soltamos hacia ese universo, en cierta forma va a regresar también a nosotros, ¿no? No siempre regresa de la forma que nos esperábamos, pero siempre regresa o repercute en nosotros. Entonces, quiero terminar con esta lámina porque nosotros somos una parte de este gran universo y tratemos de soltar al universo y tratamos de dar a nuestros pacientes, a nuestros colegas, a nuestros compañeros de clase lo mejor que podamos dar, ¿no? Esa sería la única forma de realmente lograr algo mejor para todos y de crecer todos, ¿no? No se trata siempre de competir, a veces se trata de ganar todos un poquito. Muy bien, chicos, les agradezco mucho su atención.